Bienvenidos a este vídeo del módulo 2 sobre agotamiento del espacio IPv4, coexistencia y transición. Mi nombre es Álvaro Vives y a continuación os voy a hablar de los mecanismos de transición basados en traducción. Se verán los siguientes puntos: introducción a la traducción, NAT64, DNS64 y 464XLAT. Los mecanismos de traducción ya vimos que son los menos recomendados, pero son la única opción cuando se quiere comunicar un host que solo entiende una versión del protocolo con otro host que solo entiende la otra versión del protocolo IP. Según quien inicie la comunicación, tendremos una comunicación desde un host solo IPv6 hacia un host solo IPv4, o desde un host solo IPv4 a un host solo IPv6. Esta última opción se considera obsoleta y no recomendada. No existen estándares ni implementaciones para lograr esto. Si se quiere comunicar el host solo IPv4 con uno solo IPv6, se debe ofrecer conectividad IPv6 al host solo IPv4. El contexto en el que se puede necesitar la traducción será aquel en el que haya redes solo IPv4 y redes solo IPv6. En el caso de que sea el host solo IPv4 el que inicie la comunicación, el tráfico deberá llegar a un elemento que traduzca entre IPv4 y IPv6, es decir, genere una cabecera IPv6 a partir de la cabecera IPv4. Como se dijo antes, este escenario está obsoleto y no debe considerarse. Para que los hosts solo IPv4 se comuniquen con los hosts solo IPv6, debe tratarse de darles conectividad IPv6, preferiblemente mediante doble pila. En cambio, sí se considera como escenario una solución para el caso en el que sea el host solo IPv6 el que inicia la comunicación hacia un host solo IPv4. A continuación veremos una solución a este escenario llamada NAT64 DNS64. Este mecanismo NAT64 DNS64 ofrece una solución al escenario visto anteriormente, permitiendo a un host solo IPv6 comunicarse con uno solo IPv4, pero se define esta traducción solamente para TCP, UDP e ICMP. Todo lo que no use esos protocolos no funcionará. Los usuarios solo IPv6 compartirán direcciones IPv4 públicas, necesarias para comunicarse con la Internet IPv4, por lo que este mecanismo también requiere direccionamiento público IPv4. Se basa en la traducción automática de direcciones IPv4 a IPv6 y viceversa. Todo ello utilizando información estática. Se utiliza un prefijo conocido al que se le concatena la dirección IPv4. De nuevo, el truco está en tener una dirección IPv4 útil dentro de la dirección IPv6. Aunque el estándar define varias maneras de generar estas direcciones automáticamente, la más común es utilizar un prefijo /96 y añadirle los 32 bits de la dirección IPv4 para completar los 128 bits. Un prefijo comúnmente utilizado es el 64FF9B:2.2.96. Para que este mecanismo funcione, hace falta engañar a los nodos solo IPv6 para que crean que los nodos solo IPv4 son alcanzables mediante una dirección IPv6. Para hacer esto, se define el DNS64, que crea respuestas DNS falsas devolviendo una dirección IPv6 creada automáticamente a partir de la dirección IPv4 del nodo solo IPv6. NAT64 se puede utilizar en dos escenarios. Uno, conocido como Stateful NAT64, que permite a una red solo IPv6 acceder a nodos solo IPv4, usándose de forma conjunta con DNS64. El otro escenario es conocido como Stateless NAT64, donde no se usa DNS64, y permite mediante una traducción uno a uno acceder a toda la Internet IPv6 a un nodo solo IPv4. Veamos cómo funciona NAT64 en estos dos escenarios. Supongamos que tengo un host solo IPv6 que quiere acceder a una web solo IPv4, www.example.com. Lo primero que tiene que hacer es consultar a su servidor DNS. El servidor DNS, que en este caso será un DNS64, hará la resolución en el sistema DNS normal de Internet, preguntando por el nombre de dominio de la página web que quiere resolver. En este caso, solamente obtendrá como respuesta una dirección IPv4, ya que esa web solo está disponible
en esa versión del protocolo. Lo que tiene que hacer entonces el DNS64 es generar automáticamente una dirección IPv6 concatenando un prefijo IPv6 a la dirección IPv4 recibida por DNS, de forma que responde a la petición DNS con una dirección IPv6 y el host creerá que esa web está disponible sobre IPv6, por lo que tratará de establecer la conexión TCP dirigida a esa dirección IPv6 generada de manera automática. Todo el tráfico con dirección al prefijo /96 que se está usando para la solución NAT64 va a acabar por routing interno en las cajas que hacen el NAT64, que traducirán el tráfico IPv6 a tráfico IPv4. La dirección destino de los paquetes IPv4, en este caso también, va incluida dentro de la dirección destino IPv6, en este caso la 192.0.1.3, de forma que el tráfico va a llegar al servidor, que va a responder como si le preguntaran desde IPv4, pero a la cajita NAT64, que va a deshacer la traducción y se lo va a enviar al host. De esta forma se establecerá la comunicación sin ningún problema. En el escenario stateless ya no existe el DNS64, sino que el que publica la web añade una entrada en el DNS normal con una dirección IPv6 global que le pertenece, y que además lleva embebida dentro la dirección IPv4 del servidor web. De esta manera, cuando el host alcanza la caja NAT64, esta puede traducir automáticamente utilizando como dirección destino IPv4 la que va dentro de la dirección IPv6. Igual que antes, en este ejemplo es la 192.0.1.3. Un ejemplo común de uso sería un balanceador de carga que redistribuya peticiones IPv6 a una granja de servidores solo IPv4. Debemos recordar que NAT64 es un mecanismo de traducción, que es la última opción a considerar, ya que tiene limitaciones y presenta problemas. Recordamos que se define solamente para tráfico unicast TCP, UDP e ICMP. Habrá aplicaciones que utilizan información de capa 3 o capa de red en la capa de aplicación, como es FTP o SIP H323. Estas aplicaciones necesitarán una ALG, una Application Level Gateway, que haga modificaciones en la capa de aplicación, en los paquetes. También hay la necesidad de añadir nuevas cajas, el NAT64 y el DNS64 si se utiliza. También hemos visto que funciona bien esta solución cuando se utilizan nombres de dominio DNS. Pero ¿qué ocurre si una aplicación intenta acceder directamente a una dirección IP? Que no funcionará porque el DNS64 no será capaz de hacer la traducción automática de las direcciones. ¿Y qué ocurrirá también con las aplicaciones que no soportan IPv6? Pues que no funcionarán tampoco. Para solucionar los problemas vistos con NAT64 se ha definido un mecanismo llamado 464XLAT, que no es otra cosa que la combinación de un stateful NAT64 y un stateless NAT64, es decir, se hace traducción dos veces. Esta solución funciona en el modelo cliente-servidor cuando el servidor tiene una dirección IPv4 global. Se definen por lo tanto dos traductores. El CLAT o Customer Side Translator, que traduce algorítmicamente uno a uno una dirección IPv4 privada a una dirección IPv6 global y viceversa. Y el PLAT o Provider Side Translator, que realiza una traducción N a 1 de direcciones IPv6 globales a direcciones IPv4 públicas y viceversa. Veamos cómo funciona en un escenario típico para esta solución, el de una red de telefonía móvil. En este caso, el CLAT se encontraría dentro del propio terminal de usuario y el PLAT a la salida de la red del operador hacia la Internet IPv4. El tráfico IPv6 circularía sin problema de manera nativa. En cambio, una aplicación que solo soporte IPv4 con una dirección IPv4 privada generaría tráfico IPv4 que el CLAT traduciría a tráfico IPv6. Ese tráfico atravesaría la red del operador hasta llegar al PLAT,
donde se volvería a traducir a tráfico IPv4 usando direcciones globales. Gracias por la atención. Hemos visto un vídeo sobre mecanismos de transición IPv6 basados en traducción y en el siguiente vídeo hablaremos sobre recomendaciones generales.